Iglesia Camino de Vida, localizada en el 7801 Sur Main Street, presenta su programa Hasta lo Último de la Tierra. Una palabra, hermanos, en la cual el Espíritu de Dios está enseñándonos a través del apóstol San Pablo una de las doctrinas posiblemente más controvertidas, más difíciles de entender que encontremos nosotros en la Escritura. Y esa doctrina, hermanos, es, como dice en uno de los textos que nosotros leímos, la doctrina de la elección o de la predestinación. El apóstol San Pablo era una persona que el Espíritu Santo de Dios utilizó, hermanos, para hablarnos acerca de lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y les vuelvo a decir, por ahí mucha gente dice, bueno, ¿cómo es posible? Porque ustedes leyeron los textos, ¿cómo es posible que Dios tenga preferencia por alguien? ¿Y cómo es posible que Dios no tenga preferencia por otras personas? Entonces parece que nosotros encontramos a un Dios que tiene cierto parecido con los dioses de la gente, con los ídolos de la gente. ¿Por qué, hermanos? Porque parece que este Dios es una persona que hay que nosotros quedar bien o hacer algo, ¿verdad?, para que nosotros podamos recibir la bendición de Dios. Y sí, hermanos, tenemos que hacer algo para recibir la bendición de Dios. Pero algo que nosotros hacemos, hermanos, es muy pequeño comparado con lo que hace Dios para darnos su bendición, su paz, hermanos, y todo lo que Él tiene para con nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Y el apóstol San Pablo, hermanos, que había sido instruido en una doctrina en la cual el judío tenía que guardar muchas leyes para poder recibir la bendición de Dios. Y el apóstol San Pablo, hermanos, que había sido enseñado acerca de que para recibir, hermanos, lo que Dios tenía para nosotros, tenía que hacer muchas cosas. De repente, hermanos, tiene aquel encuentro con el Señor Jesucristo que cambia su vida, que cambia su razón de ser, que cambia sus pensamientos, que cambia, hermanos, sus costumbres, que cambia su teología, que cambia su religión, pero sobre todo cambia su corazón. Aleluya. Amén. Y esto es lo bueno que tiene, hermanos, el Evangelio de Jesús, que cambia nuestro corazón. Gloria sea el nombre de Dios. Aleluya. Y encontramos ahora pues al apóstol San Pablo hablando de ese Evangelio, hermanos, en el cual nosotros lo único que tenemos que hacer para recibir la bendición de la salvación, primeramente, y después la bendición, hermanos, de todas las cosas, lo único que tenemos que hacer, hermanos, es decirle al Señor, nuestro Dios, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, aquí está mi necesidad, aquí está mi oración. Y únicamente decirle a nuestro Dios, cambia todo lo que hay en mí, desde la mollera hasta lo último de nuestros pies, que Dios lo cambie. Y cuando nosotros hablamos así con respecto a nuestro Dios y creemos, hermanos, que
salvaciones para nuestros seres queridos, pasando por las cosas materiales, pasando, hermanos, por las cosas financieras. Tenemos que entender que nosotros no las merecemos, pero nuestro Dios, que es bueno, que es grande y que es misericordioso, nos las da, hermanos, para que nosotros sepamos, alabado sea el nombre de nuestro Dios, que Él nos hizo y no nosotros mismos, pero Él quiere corazones que entiendan y comprendan que todo, hermanos, lo hizo para darnos a nosotros, alabado sea el nombre. Y el apóstol San Pablo empieza a hablar acerca de este asunto, en el cual aquí en la epístola a los Romanos, en Efesios y en otros pasajes, el apóstol habla, hermanos, acerca de lo que es la elección. Y ustedes saben lo que es la elección. No estamos hablando, hermanos, de ese tiempo, ¿verdad?, que llega, ¿verdad?, en noviembre cada 4 años aquí en los Estados Unidos y se elige a un nuevo presidente, no, hermanos. ¿Sí? Esa es una elección, pero esa elección la hacen los votantes. Estamos hablando, hermanos, acerca de la elección que Dios hace para con nosotros, aleluya, y las bases que Él tiene para que nosotros seamos hijos de Dios, aleluya. Y cuando hablamos de elección, hermanos, pensamos, ¿verdad? Yo he escuchado muchos hermanos que le dicen a otros hermanos o personas, ¿cuántos hijos tiene? Usted, como 10. Y usted, yo tengo como 5. Y nietos, también tengo varios nietos. Y le preguntan, ¿a cuál de sus hijos y a cuál de sus nietos quiere más? ¿Verdad? No le he preguntado. ¿A cuál quiere usted más? Y escucho gente que dice, yo los quiero a todos, ¿verdad? Pero por ejemplo, Luisa se acuerda, ¿verdad?, de mi mamá. Y mi mamá tenía un dicho, un proverbio. Yo lo escuchaba cuando ella oraba. Dice mi mamá, Señor, yo te doy gracias porque todos los que me diste fueron salvos. Solamente el hijo de perdición no, dice, para que la escritura se cumpliese. Nunca lo escuchaste, Luisa. Y se refería a uno de nuestros hermanos. ¿Tú sabes quién era? ¿No es cierto, Luisa? Dice, este sí, no, dice, ese se va a perder. Pero gracias a Dios que en su grande misericordia, hermanos, este hermano mío, que ciertamente en un tiempo vivió apartado del Señor, llegado el tiempo, Dios no tiene, hermanos, el pensamiento que nosotros tenemos. Los últimos años de su vida se acercó al Señor Jesucristo y cuando Él murió, Él creyó en Jesús. Alabado sea. Mi mamá le decía a Daniel, a Luisa, a Gracia, a Ricarda, a Zenona, a Elizabeth, a Marta, Dios, esos son los que Dios los escogió para que no se perdieran. El otro no. ¿Verdad? Y así pensamos, ¿no es cierto? En las familias tenemos nuestros hijos, ¿qué? Preferidos. ¿Verdad? Y desgraciadamente los hijos se dan cuenta. Y no, hermanos, qué bueno que hay familias que dicen, ¿qué cosa? No, dicen, a todos los quiero, a todos los quiero. ¿Verdad? Hermanos, muchas ocasiones nosotros pensamos que Dios actúa de la misma forma. Que Dios, hermanos, tiene a personas preferidas. Que Dios tiene a personas consentidas. Y a veces nosotros nos equivocamos y decimos, Señor, mira, yo voy a predicar tu palabra. Señor, yo voy a servirte. Señor, yo voy a cantar. Yo voy a orar. Y pensamos y decimos, es que, Señor, yo quiero hacer esto para que tu voz, Señor, Dios sea consentido tuyo. Y es bueno cantar, es bueno predicar, es bueno tocar, es bueno, hermanos, trabajar en la obra de nuestro Dios. Pero es mejor saber que Dios nos ama a todos, gloria es el nombre de nuestro Dios. Es bueno saber, hermanos, que las bendiciones de Dios no las ganamos. Las bendiciones de Dios, Dios nos da, hermanos, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso.
Y le dice, miren, había un hombre que tenía algo que segar, que cosechar. Y se va en la mañanita, dice, y escoge, busca a unos hombres y los lleva a trabajar, como hay por las 7 de la mañana. Después, como a las 9 de la mañana, va y busca a otros hombres y los lleva a trabajar. Como a las 12 del día, va y necesita más trabajadores y busca a otros trabajadores y los lleva a trabajar. Y ya dice, como a las 3 de la tarde, va y busca a otros y los lleva también a trabajar. Y dice, a la hora 11, ya cuando nada más había una hora que trabajar, llamó a otros, ¿y qué dice? Y también los llevó a trabajar. Y cuando llegó el momento de pagarles, los que habían ido desde las 7 de la mañana pensaban, hermanos, que iban a recibir un salario más grande que los demás, pero cuando llega, hermanos, el hombre, ¿verdad?, dueño de aquel campo, dice que los forma y les dice, a ver, ¿cuántas horas trabajaste? Y les pregunta cuántas horas trabajó, pero ¿cuándo les va a pagar? A todos les paga lo mismo. Dice que llega uno que trabajó mucho y le dicen, eres injusto, dicen. ¿Por qué? Yo trabajé desde la mañana, este trabajó 1 hora y le pagaste lo mismo. Y el jefe del dueño de la hacienda le dice, convine contigo en un denario, ¿no es cierto? Y dice, ¿cómo te di? Un denario. También dice, yo te di lo que tú qué, lo que me arreglé contigo. Pero si a este que trabajó 1 hora le doy lo mismo, dice, es mi dinero. Y yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Y esto, amados hermanos, es lo que la Biblia nos enseña. Gloria sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Que, amados hermanos, nuestro Dios nos bendice a todos y a cada uno de nosotros, no conforme, hermanos, el tiempo que tengamos en la iglesia, sino, hermanos, porque Él quiere bendecirnos. Solamente lo que pide es un esfuerzo de nosotros, aleluya. Y, amados hermanos, a mí me da la misma bendición que a ustedes les da la misma bendición. No porque yo sea el pastor, Dios me da una bendición más grande. No, hermanos, Él me da la misma bendición a ustedes que a mí. Y por eso vamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y qué bueno que tenemos ese Dios. Qué bueno que tenemos ese Dios. Si no tuviéramos ese Dios, a Demetrio no le iba a tocar mucho, porque no tiene mucho tiempo en la iglesia. ¿Verdad? Pero qué bueno, ¿no es cierto, Demetrio? ¿Por qué? Porque nuestro Dios es bueno. Y es el punto que está desarrollando el apóstol San Pablo, hablándole, hermanos, a los romanos y hablándole también al pueblo de Israel. El pueblo de Israel pensaba que ellos eran los únicos merecedores de las bendiciones de Dios. Y todavía lo siguen pensando. Y todavía siguen actuando de la misma forma. Pero nuestro Dios, hablando, hermanos, en esta carta a los romanos, y que está dirigida en parte a gente de su pueblo, a gente de Israel, les empieza a hablar, hermanos, y no solamente a ellos, nos habla a nosotros. Y les está diciendo, miren, ustedes confían en la elección. Ustedes creen que la predestinación es lo que los hace a ustedes ser aceptos o aceptados dentro del reino de Dios. Y le dice, miren, Abraham tuvo 2 hijos, porque ellos decían, todos los descendientes de Abraham somos ¿qué? Especiales. Somos especiales. Y le dice, Abraham tuvo 2 hijos. Uno Ismael, el otro Isaac. Uno hijo de su concubina, el otro
hijo de su esposa. Y les dice, y Agar y Ismael e Isaac eran hijos de Abraham, ¿verdad? Y les dice, y lo que le está diciendo es, ¿por qué los hijos de Ismael, por qué no tienen la misma bendición que los hijos de Isaac? ¿Saben quién son los hijos de Ismael ahora, hermanos? Todos los árabes. ¿Saben quién son los hijos de Isaac hoy, hermanos? Los judíos. Y en el tiempo que está hablando de San Pablo dice, ¿por qué? Entonces, si todos los descendientes de Abraham, ¿verdad? Tienen el pacto de la elección y de la predestinación, ¿por qué los descendientes de Ismael no? ¿Y por qué los descendientes de Isaac sí? Y luego les dice, ahora, Isaac tuvo 2 hijos, ¿verdad? 2 gemelos. Y después, los 2 eran descendientes de Abraham y de Isaac. ¿Y por qué Dios de una forma especial ha bendecido a los descendientes de Jacob? ¿Y por qué no bendijo de la misma forma a los descendientes de Esaú? Y luego les presenta, hermanos, el argumento. Hoy nosotros sabemos quiénes son los descendientes de Jacob, ¿no es cierto, hermanos? Sabemos que los descendientes de Jacob son los judíos. Pero ¿quién son los descendientes de Esaú? ¿Quiénes son los descendientes de Esaú? Herodes el Grande era un descendiente de Esaú. Pero de ahí, hermanos, hoy no sabemos quiénes sean los descendientes de Esaú, ¿verdad? Y los 2 eran, hermanos, hijos de Abraham e hijos de Isaac. Pero la Biblia dice, a Jacob amé, ¿y qué dice? Y a Esaú aborrecí. Por eso, hermanos, hoy, ¿verdad? Que Dios es así. Dios bendice a la hermana Segovia. Pero hermano Chavín no lo bendice, ¿no? Porque Dios dice, a uno amo y a otro ¿qué? A otro lo aborrecí. Entonces, hermanos, podemos decir, entonces hay preferencia ¿en quién? En Dios. Y no, hermanos, en Dios no hay preferencia. Bendito sea el nombre de Dios. Y hablamos, hermanos, lo que está tratando, lo que está hablando, no está tratando, sino lo que está hablando el apóstol San Pablo, hermanos, en la epístola a los Romanos. Él les está diciendo con esos argumentos, les está diciendo cómo es que ustedes, judíos, se sienten que son los únicos. Sí, y que son los únicos descendientes de Abraham, siendo verdad que los idumeos, siendo que los árabes también son descendientes de Abraham. Entonces hay preferencia en Dios. Entonces Dios es como los dioses de la gente, como los dioses de los griegos, como los padres que dicen, a este hijo mío lo quiero más porque es hombre, a esta hija mía la quiero menos porque es mujer. No, hermanos, en Dios no hay preferencias. Y dice la palabra de nuestro Dios, hablando allí, dice, ¿cómo es que Dios dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Y el argumento que presentaban los judíos es que los judíos somos el pueblo de Dios. Es que los judíos somos los que hacemos, cumplimos los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y es que los judíos somos descendientes de Abraham.
es que los judíos son los descendientes de Jacob. Y Pablo les dice, ¿y por qué escogió Dios a Jacob si todavía ni siquiera había nacido? Pero dice, no había hecho ¿qué? Ni bien ni mal. Y antes de que nacieran esos dos muchachitos, hermanos, Dios ya escoge, hermanos, a uno de ellos para bendecirlo. Ahí entendemos nosotros, gloria es el nombre de Dios, que no es por obras. ¿Qué obras había hecho Jacob? ¿Qué obras había hecho Jacob? ¿Qué cosa? No había hecho ninguna obras. Todavía ni nacía. Todavía ni nacía. ¿Verdad? Y Dios, ¿qué cosa? Ya lo escoge. Todavía Jacob no había sido mentiroso. Todavía Jacob no había sido suplantador. Todavía un suplantador, hermanos, es el que llega, ¿verdad? Un suplantador, hermanos, es el que le dice a ustedes, usted no me conoce a mí. No me conoce a mí, ¿verdad? Y les dicen a ustedes, va a venir un pastor, pero ustedes no saben ni cómo soy. Entonces llega uno, ¿verdad? Y les dice, yo soy el pastor que va pastoreando esa gente. Yo me llamo y les dice mi nombre y todo, pero sucede que no soy yo, hermanos, es otro. Ese es un plantador. Alguien que tome el lugar de quién? Dios. ¿Miren? Alguien que tome el lugar con engaños, ¿qué cosa? Y Jacob, hermanos, ya era un hombre que iba a decir mentiras, era un hombre, hermanos, que iba a suplantar a su hermano. Y Dios lo conocía, Dios sabía, hermanos, lo que iba a hacer Jacob. Dios sabía, hermanos, que Jacob iba a ser mentiroso. Dios sabía, hermanos, que Jacob iba a hacer muchas cosas malas, pero aún así, Dios lo escoge, hermanos. ¿Se dan cuenta? Y lo que Pablo le está diciendo no es por obras, es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios. Yo me quedo pensando, hermano, no solamente con respecto a Jacob, me quedo pensando con respecto a mí, hermano. Y yo creo que ustedes hacen lo mismo. Yo digo, Señor, ¿y por qué me escogiste para ser pastor? Señor, ¿por qué me das bendiciones? Señor, ¿por qué contestas mis oraciones? Señor, ¿por qué guardas mis hijos? Señor, ¿por qué he visto tanto la protección de Dios? Si amamos, hermanos, yo no soy el mejor. Yo no soy el mejor. Y cuando razonamos así, hermanos, nosotros sabemos, gloria sea el nombre de nuestro Dios, que no es, hermanos, por las obras que nosotros hacemos, es por la misericordia de nuestro Dios, que es grande en misericordia, que es grande en bondad, y que, amados hermanos, a pesar de los años. Gracias por su amable sintonía al programa de este día. Vuelva a sintonizarnos en nuestro próximo programa o visítenos en nuestra iglesia en el 7801 Sur Main Street en Los Ángeles, California.